¿Y si te dijera que uno luchaba por la libertad, pero terminó ordenando una ejecución? ¿Y si te dijera que el otro vino a imponer un imperio, pero terminó muriendo como un mártir? Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo fueron enemigos en una guerra que definió el destino de México. Pero, ¿quién tenía realmente la razón? La respuesta no es tan sencilla como parece. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar la forma en que ves la historia de México para siempre. Suscríbete a Histolab, activa la campanita y prepárate para entrar en los rincones más intrigantes del pasado. ¡Vamos allá! La primera mitad del siglo XIX en México fue un caos, guerras de independencia, invasiones extranjeras, golpes de Estado y una interminable lucha entre liberales y conservadores. En medio de ese huracán político emergió Benito Juárez, un indígena zapoteco que había escalado desde la pobreza absoluta hasta convertirse en presidente de la República. Juárez representaba los ideales liberales, separación entre iglesia y Estado, educación laica, reformas agrarias y un Estado moderno. Pero su lucha no era fácil. Los conservadores mexicanos, profundamente católicos y aliados con la aristocracia, no aceptaban sus reformas. Así que buscaron ayuda externa. Y ahí entra él, Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria y representante de una de las casas reales más poderosas de Europa. Convencido por Napoleón III y por los conservadores mexicanos, Maximiliano aceptó la corona de un imperio que ni siquiera existía todavía. En 1864, desembarcó en Veracruz con su esposa Carlota. Era joven, culto, políglota y con ideas progresistas. Pero también era un emperador extranjero en un país que no lo había elegido. Y Juárez no pensaba rendirse. Juárez se mantuvo como presidente legítimo, huyendo por todo el país mientras el imperio avanzaba. Maximiliano, desde su castillo en Chapultepec, intentaba gobernar. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de haber sido instalado por los conservadores, Maximiliano no se convirtió en su marioneta. Promulgó leyes de reforma similares a las de Juárez, defendió a los indígenas, apoyó la educación y prohibió el trabajo infantil. Muchos conservadores empezaron a odiarlo. ¿El emperador se volvió liberal? Mientras tanto, Juárez se negaba a ceder. Incluso cuando las condiciones eran extremas, se negó a negociar con Maximiliano. Para Juárez, un imperio, aunque benevolente, era una traición a la soberanía. Pero la suerte de Maximiliano empezó a cambiar. En 1865 terminó la guerra civil en Estados Unidos y el gobierno de Lincoln, fiel aliado de Juárez, presionó a Francia para que se retirara. Napoleón III, que ya tenía problemas en Europa, abandonó el proyecto imperial. Maximiliano se quedó solo. Y cometió el error fatal, decidió quedarse y morir con honor. En 1867, las tropas republicanas sitian Querétaro. Después de semanas de resistencia, Maximiliano es capturado. Ahora, Juárez tenía una decisión. La presión internacional pedía clemencia. Figuras como Víctor Hugo y el emperador de Brasil pedían que se salvara a Maximiliano. Incluso Carlota, desesperada, viajó a Europa para suplicar ayuda. Pero Juárez no cedió. El 19 de junio de 1867, Maximiliano fue fusilado junto a sus generales Miramón y Mejía. Su último gesto, regalar una moneda a su verdugo y decirle que apuntara bien, para no hacerle sufrir. Y aquí volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién tenía la razón? Juárez, el defensor inquebrantable de la República, que resistió hasta el final y no cedió ni ante las presiones más grandes. ¿O Maximiliano, el emperador que, aunque extranjero, buscaba justicia, igualdad y progreso para un México fragmentado? Juárez representa la soberanía, la autodeterminación, la idea de que solo los mexicanos deben decidir su destino. Pero también representa la dureza, incluso la frialdad con la que sacrificó a un hombre que, muchos dicen, no era su enemigo, sino un soñador fuera de lugar. Maximiliano, por otro lado, representa la contradicción, vino como invasor, pero se convirtió en un idealista. Sus reformas no distaban tanto de las de Juárez. Su tragedia fue su nombre, su origen y su tiempo. Lo curioso es que tanto Juárez como Maximiliano defendían valores similares. Ambos creían en la educación, la justicia social, la reforma del país.
pero uno era el símbolo de la resistencia nacional. Y el otro, el símbolo del extranjero, del invasor, del monarca. La historia oficial nos enseña a ver a uno como el héroe y al otro como el villano. Pero cuando leemos entre líneas, la historia se vuelve más compleja, más humana y mucho más trágica. Juárez murió 4 años después, en 1872, víctima de un infarto. Su frase "el respeto al derecho ajeno es la paz" quedó grabada en la historia. Hoy su rostro aparece en billetes, estatuas y avenidas. Es el benemérito de las Américas. Maximiliano, en cambio, fue olvidado, al menos en México. Pero su muerte conmovió a Europa. En Viena, su tumba sigue recibiendo flores. Y algunos historiadores aseguran que, de haber vivido, podría haber modernizado México desde otra perspectiva. Ahora lo que nunca sabremos, ¿y si Juárez hubiera perdonado a Maximiliano? ¿Y si Maximiliano hubiera aceptado huir a tiempo? ¿Y si ambos hubieran unido fuerzas? La historia está llena de que hubiera pasado sí, pero al final, lo que ocurrió es lo que moldea nuestro presente. Al principio te dije que uno luchó por la libertad pero ejecutó a un idealista y que el otro impuso un imperio pero murió como mártir. ¿Quién tenía la razón? La respuesta no está en blanco y negro. Juárez tenía la razón, si crees que la soberanía de un país vale más que cualquier oferta de paz. Maximiliano tenía la razón, si crees que un buen gobierno no depende de su origen, sino de sus acciones. Pero tal vez, lo más doloroso de esta historia, es que ambos tenían razón en un mundo que no estaba listo para reconciliarlas. ¿Tú qué opinas? ¿Quién tenía la razón, Juárez o Maximiliano? Déjalo en los comentarios y no olvides darle like si este video te hizo ver la historia desde otra perspectiva. Suscríbete a Histolab, porque en este laboratorio del tiempo, cada historia tiene una segunda lectura. Hasta el próximo viaje al pasado.